Buenos días, iglesia, muy amables. ¿Pueden acompañarme, por favor, al Evangelio de Juan, el libro de Juan, capítulo 19, versículo? Todavía estamos en la narrativa del Evangelio de Juan, en la parte narrativa, en los versículos 8, y procuraremos llegar hasta el versículo 16. Voy a leer ahora esa porción de la Escritura. Esta es la palabra de Dios, inerrante, infalible e inspirada. Versículo 8. Por eso, cuando Pilato oyó esta declaración, tuvo aún más miedo. Y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús respondió: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Por lo tanto, cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús afuera. Se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Enlosado, pero en hebreo Gabata. Era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta, y dijo a Jesús: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Ora conmigo. Padre, venimos a ti esta mañana con corazones humildes. Al ver a tu Hijo y el dolor desgarrador y la angustia que soportó por todos los pecadores, a manos de pecadores, oro ahora para que tomemos estas cosas y las atesoremos, sabiendo que están escritas para nosotros, que están escritas para que creamos y al creer tengamos vida eterna. Y para la iglesia, Señor, y entendemos esto claramente, que tú has establecido a tu Rey para que seamos animados por su vida, su muerte y su resurrección. Y aún ahora Él reina. Así que, Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta es la tercera parte de lo que se ha convertido en una serie, es el juicio del rey antes del piloto. Hemos estado aprendiendo mucho sobre Pilato porque ha estado de pie ante él la mayor parte del tiempo, y durante las últimas semanas hemos aprendido mucho sobre él, ya que la mayoría de la interacción, como dije, ha sido con Pilato, y Jesús sufrió más bajo su juicio. Ha pasado por varios juicios, pero en este punto, este es el último. Hemos entendido que Pilato era un pragmático cínico. Su única preocupación era por sí mismo, ya que finalmente apaciguará la sed de sangre de los judíos crucificando a Cristo. En nuestro pasaje vemos que la última interacción que el Señor Jesús tendrá con Pilato es esta, donde vemos esta supuesta autoridad sobre Cristo, pero es una comedia, es una burla de juicio. Incluso es una burla de interacción con todas estas personas, especialmente con Pilato. Pero consideramos que todo esto sucede bajo la autoridad soberana de la deidad, la Trinidad, Cristo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Si en parte esto se encuentra en nuestro pasaje, es porque todo ocurre en el contexto de la Pascua. Todo lo que está sucediendo ocurre con el trasfondo de la Pascua.
Pero realmente necesitamos entender qué está sucediendo, no solo por qué sucedió, porque creo que eso ya lo sabemos, sino que necesitamos comprender qué está pasando, porque Pilato una vez más está ejerciendo su autoridad sobre Cristo. Los fariseos están ejerciendo su autoridad sobre Pilato y sobre el pueblo, y el pueblo está ejerciendo la autoridad sobre sí mismo. Sin embargo, de todas esas autoridades solo hay una que realmente tiene el control. Y aquí es donde la doctrina y la teología informan nuestro pensamiento e incluso nuestros sentimientos. Que Dios en última instancia tiene el control. Pero podría decirse mucho sobre esto. Si estamos hablando de autoridades, y ahora les voy a dar mis encabezados, aunque todavía es a modo de introducción, los encabezados son sencillos. El primero es autoridad falsa, falsa como en FAUX. El segundo es autoridad verdadera. El tercero, autoridad manipulada. Y el último es autoridad abusada. Plena, verdadera, manipulada y abusada. Así que vemos esto claramente, estas autoridades que están actuando, pero lo vemos aún más claro cuando Jesús incluso comienza a cuestionar a Pilato. Noten que ese cuestionamiento ocurrió bastante pronto. En el capítulo 18, versículo 34 dice: ¿dices esto por tu propia cuenta? Cuando le preguntó si era el rey de los judíos, ¿o te lo han dicho otros acerca de mí? Y entonces podríamos detenernos a pensar, bueno, ¿quién está interrogando a quién? Pilato no tiene idea de lo que está haciendo. Le preguntó a Jesús, la pregunta que Jesús le está haciendo es bien Pilato. Esta pregunta es: si yo soy el rey de Jesús, ¿es para tu beneficio? Jesús va a aclarar que no tiene ningún interés en la autoridad de Pilato. A él no le importa la autoridad de Pilato. A él no le importa su posición. Así lo deja claro con la propia pregunta. Lo deja más claro en el versículo 36. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos pelearían. Luego, en el versículo 37, cuando le pregunta de nuevo: ¿eres rey? Jesús responde: tú dices correctamente que soy rey. Para esto he nacido. Tienes razón, tienes parcialmente razón, Pilato. Por fin estás diciendo algo de verdad. Pero eso no le sirvió de nada a Pilato. A Pilato no le importó que Jesús incluso estuviera insinuando su propia encarnación. Para esto he nacido. Para esto he entrado en el mundo. Para dar testimonio de la verdad. Él tenía un propósito. Él tenía una razón para entrar en nuestro mundo. Él ofrece claridad, pero a Pilato no le interesa la claridad. Tampoco le interesa la verdad. Tiene respuesta cínica. 38. ¿Qué es la verdad? Sin esperar una respuesta se aleja de inmediato. No quiere escuchar la verdad. No quiere oír que está llamado a dar testimonio de la verdad en el versículo 37. Para Pilato esto es una comedia, todo es un juego para él, es una necedad. Pero si miramos nuestro pasaje específicamente, incluso la entrada a nuestro pasaje, el versículo 8 y el versículo 8 siendo la respuesta incluso desde el versículo 7, leeré el versículo 7 primero. Dice: los judíos respondieron: tenemos una ley y según esa ley él debe morir. Jesús debe morir porque se hizo pasar por el Hijo de Dios o igual a Dios. Él responde, por lo tanto, cuando Pilato oyó esto, dice que tuvo aún más miedo. Esto plantea una pregunta dentro del texto.
Si eres un estudioso y miras esto y piensas, vaya, me encanta leer mi Biblia, veamos lo que acaba de decir. Dice que tuvo aún más miedo. ¿Cuándo tuvo miedo por primera vez? No tenemos eso en nuestro texto como tal, pero hay una lucha interna en Pilato y dice que ahora está en una mayor confusión. ¿Por qué? Porque los judíos acaban de sacar su carta de triunfo en el versículo 7, refiriéndose a Levítico 24. Esa blasfemia conllevaba una sentencia, una pena capital. En Levítico 24 dice que la congregación apedreará al culpable. Pero ahora tiene más miedo. Y vamos a reflexionar sobre esto. No sabíamos esto sobre Pilato hasta este momento. Desde el principio de este juicio y durante todo el proceso, Pilato ha estado actuando por miedo todo el tiempo y ahora tiene aún más miedo. Así que quiero volver a mirar el Evangelio de Mateo. Ha sido útil revisar el relato de Mateo. Mateo 26, acompáñenme a Mateo 26 y quiero leer algunos versículos de allí. Este relato paralelo de lo que está sucediendo aquí. Amén. Y vemos esto comenzando en el versículo 63, miren lo que dice. Pero Jesús guardó silencio. Ellos lanzaban acusaciones blasfemas e incluso falsas, y Jesús guardó silencio. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, tú lo has dicho. Sin embargo, os digo que de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Él les profetizó. Él dice, ¿saben qué? La segunda vez que venga no será como la primera. Eso debería haberles causado temor, pero no fue así. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? No necesitamos que venga más gente aquí. He aquí, ahora habéis oído la blasfemia. ¿Qué opinan? Ellos respondieron, merece la muerte, dijeron. ¿Ven? Jesús confirma incluso en ellos que esta es la única verdad que realmente han dicho. La única verdad que los fariseos han dicho que Jesús ha dicho. Y Pilato ha confirmado que Jesús es el Hijo de Dios. Así que él permanece ahí en esta única verdad de todo el juicio, pero hay un problema porque los romanos no tenían esa ley. Ellos no mataban a la gente por blasfemia. Y los judíos, como dije en los otros sermones, y les imploro, si no los han escuchado, regresen y háganlo, no habían tenido permitido ejecutar a nadie desde que los romanos les quitaron la pena capital. Vemos esto en el capítulo 18, versículo 31, donde dice, y no se nos permite, al final del versículo 31 dice, no se nos permite dar muerte a nadie. Y era cierto. Pero Pilato tiene aún más miedo. Esta falsa autoridad ahora tiene más miedo que al principio. Durante todo el proceso, él tiene miedo. Porque recuerden, la esposa de Pilato incluso fue a él, le envió un mensaje. Más adelante en el pasaje, cuando él se sienta en el tribunal en el que no se había sentado antes, su esposa le envía un mensaje. Y le dice, tuve un sueño, y le dice, no tengas nada que ver con este hombre justo. He estado atormentada toda la noche. Y aunque él escucha esto, se lava las manos constantemente por miedo. Pilato está mostrando su cobardía. Saben, muchas veces en nuestra sociedad, cuando vemos cobardía, creemos que es mansedumbre. Incluso creemos que es una especie de humildad.
Y les diré esto, no es la perspectiva de Dios. La cobardía es repugnante ante el Señor. Ser manso y ser humilde es algo completamente opuesto a la cobardía. Pilato no hace lo correcto porque tiene demasiado miedo de hacer lo correcto. Eso no es humildad. Pero consentimos el miedo, ¿verdad? En nuestra sociedad. Consentimos el miedo. Jesús había sido entregado completamente en las manos de Pilato. Tú lo sabes, que no tiene verdadera autoridad sobre él. Y ahora Pilato lo sabe. Ahora que sabemos que Pilato es temeroso y cada vez más temeroso, tiene miedo de Jesús, le tiene miedo a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Ya has visto esto antes porque puede que tú mismo lo hayas hecho en el pasado. Versículo 9, esto es lo que hace. Y entró de nuevo en el pretorio y le dijo a Jesús, déjame explicarte esto un poco. Los judíos no están en el pretorio, no quieren entrar porque no quieren contaminarse debido a este pensamiento ritualista. Así que él entra y habla con los judíos, luego regresa y habla con Jesús. Eventualmente todos se reunirán en un lugar llamado el Empedrado más adelante, pero ahora él vuelve para interrogar a Jesús y le pregunta, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta. Escucha, esto es cobardía. Así es como se ve la cobardía. Voy a empezar a hacerte preguntas ¿para qué? Para cosas que él ya sabe. Está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Su cabeza está dando vueltas con indecisión. ¿De dónde eres? ¿Por qué? Versículo 36. ¿De dónde eres? Mi reino no es de este mundo. ¿De dónde soy? Esto ya lo has escuchado. No soy de aquí. No soy de tu bando, Pilato. Ni siquiera estoy del lado de los judíos. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Quieres saber de dónde soy? De ahí es de donde vengo. Por esta razón dice, nací y por esta razón entré al mundo. Jesús no está desperdiciando palabras con Pilato, por eso no le responde. Y entonces Pilato dice esto. Mira el versículo 10. ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Sabes, esto es lo peor del liderazgo, ¿verdad? Lo peor del liderazgo. Es como el hombre en casa, el papá o el esposo que dice, bueno, yo mando aquí. Si tienes que decir eso en voz alta, no estás a cargo, no estás a cargo. Pilato está aquí diciendo, tengo autoridad sobre ti, Jesús. Mientras tiembla de miedo. No, no la tienes. No, no la tienes. ¿Tú crees que la tienes? Él lo supone por su posición. Y esa posición no significa nada para Dios. Nada. Liderazgo falso. Que tiene miedo. Eso es cobardía. Lo segundo es la verdadera autoridad. Jesús habla. Jesús habla. Ni siquiera va a decir esto en su defensa. Escucha esto. Escucha la valentía del Salvador. Él no se echa para atrás. Él dice esto, Jesús, no tendrías ninguna autoridad sobre mí, Pilato, ninguna, a menos que te haya sido dada de arriba. Por esta razón, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Ese es Jesús.
pero responde con valentía. Y esto me recuerda, no vayas allí, pero en Romanos 13, solo quiero leerte un versículo. En Romanos 13, versículo 1, dice, toda persona debe someterse a las autoridades gobernantes. Eso es gubernamental. Eso también aplica a nuestro gobierno. ¿Lo entiendes? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Espera un momento. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Él dice, sí, hay autoridades. Pero ninguna autoridad existe aparte de la autoridad de Dios. Y las que existen por Dios han sido establecidas. No es solo que Dios está por encima de esas autoridades, es que Él opera en esas autoridades. ¿Entiendes eso? Por eso a veces es un poco tonto que digamos, bueno, no quiero como que esa persona esté en la presidencia. Y puedes estar en desacuerdo con las políticas que son impías, eso lo entendemos. Pero sin quitar de la mente que sabemos que porque esa persona está en el poder, es porque Dios no solo lo permitió, sino que lo ordenó para que estuviera en el poder. Él levantó a Pilato a esa posición con este mismo propósito. Él sabía lo que Pilato iba a hacer. Y Pablo simplemente está repitiendo lo que Jesús le está diciendo a Pilato. Tú piensas que tienes autoridad sobre mí, pero no la tienes. No la tienes. Si esta autoridad no te hubiera sido dada, no tendrías ninguna. Jesús está hablando de la verdadera autoridad basada en la soberanía de Dios. Y quiero decirte algo. ¿Sabes cuántas iglesias, pastores en iglesias y púlpitos en todo el país entienden mal la soberanía? Predican cosas como, bueno, Dios solo está medio en control. No lo dicen de esa manera, pero dicen, bueno, mira, Dios sí, Él es soberano, pero solo está permitiendo que las cosas sucedan. Eso es un disparate. Las Escrituras no tienen ninguna razón ni idea basada en eso. Está mal. ¿Por qué? Porque lo sé. Porque sé que la soberanía no es teórica. No es teórica. No es como si Dios hubiera dado cuerda a esta tierra como a un reloj y luego simplemente la hubiera dejado ir. Los cristianos tendrían que responder a eso, ¿verdad? Que Dios, Cristo, sostiene este mundo. Así que Dios es soberano sobre la creación, ¿no es así? Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Salmo 115, versículo 3, pero nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Isaías 45, versículo 7, el que formó la luz y creó las tinieblas, causa el bien y la calamidad. Él es soberano sobre naciones y gobernantes. Trabajo 12, 23, Él engrandece naciones y luego las destruye. Proverbios 21:1, el corazón del rey es como un canal de agua, y Dios, la mano de Dios, es la que lo dirige. Isaías 40, versículo 23 dice, es Él quien reduce a los gobernantes a la nada. A nada. Esta es su elección. Y luego pensamos, llegamos al punto en que decimos, bueno, sí, amén a eso. Estoy de acuerdo con eso. Y luego llegamos a la salvación y de repente la gente dice, no toquen. Eso está en mis manos. Eso está en la voluntad humana. ¿Crees que haces algo aparte de influir? No. Pilato fue llevado a este punto para hacer la voluntad de Dios. Yo levanté al faraón, ¿verdad? Para endurecer su corazón y que hiciera lo que a Dios le place.
Y luego llegamos a la salvación y vemos en Juan 6, versículo 37, dice: y el Padre, el Dios que me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, ciertamente no lo echaré fuera. Versículo 40, porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Versículo 44, capítulo 6, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. No hay ambigüedad. No hay ambigüedad. Romanos capítulo 8. Hemos estado yendo mucho al capítulo 8, pero capítulo 8, y mira el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿No creemos eso? No tengo problema con eso. Romanos 9, versículo 15. Y le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Versículo 16. Así que no depende. ¿Escuchas eso? Del hombre que quiere, Dios no está sujeto a tu voluntad. ¿Entiendes eso? O el hombre que corre y no está sujeto a tu buena vida, como si merecieras y estuvieras corriendo algún tipo de salvación. No. Pero en Dios, que tiene misericordia. Todos deberíamos detenernos y decir amén a esto. No quiero ser juzgado, en el sentido de que la salvación está basada en mis hechos y en mis obras. No. Efesios 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo mismo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, versículo 11. Dice: también habiendo obtenido la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él, su propósito, léelo de nuevo, su propósito, quien hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así que cuando miramos nuestro pasaje y vemos que esto sucede, ves que todo esto está ocurriendo. Que el Padre ha ordenado este mismo momento para su gran propósito. Y podríamos mirarlo y decir: tu Salvador personal, tu verdadero Salvador, el que te redime, en todo momento se sometió a estos gobernantes débiles, que Él te salvaría. ¿Me entiendes? Esto es como que en cualquier momento pudo haberse salido de esto, pero no lo hizo. Él dice: este va a ser el plan soberano que será ordenado por Dios, dirigido por Dios. Jesús va a decir exactamente las cosas que va a decir. Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. ¿Cuántos planes tenía Pilato, verdad? ¿Cuántos planes tenía en su corazón? Los ideó en su corazón malvado. Los judíos tenían su propio plan: crucifícalo. Eso fue ideado en su corazón, pero el consejo de Dios prevalecerá. Vemos esto en Hechos capítulo 2. El primer sermón de Pedro lleno del Espíritu. Él les dice a estos: Jesús, el mismo Jesús,
que estaban clamando para crucificar a Cristo. Él tiene este mensaje para ellos en Hechos 2, versículo 22, hombres de Israel. Él les hace señas, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Escuchen, dice él, Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó por medio de él en medio de ustedes, tal como ustedes mismos saben, ustedes lo saben, ustedes lo han visto alimentar a los pobres, lo han visto dar vista a los ciegos, lo han visto resucitar a los muertos, lo han visto levantar a los cojos, lo han visto ustedes mismos con sus propios ojos. Dice, este hombre, así lo llamaron ustedes, así lo llamó Pilato. He aquí el hombre, entregado según el plan predeterminado. Ese es el plan predestinado y la presencia de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de hombres impíos y lo mataron. Ustedes, Jesús, lo entregaron a gentiles impíos para que lo asesinaran. Por el plan predeterminado de Dios. Pero Dios lo resucitó. Puso fin a la agonía de la muerte, ya que era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Esto es la culpabilidad de Pilato, la culpabilidad de los judíos que dirigieron a Pilato, pero aún no hemos terminado con la necedad que ocurre en este juicio. Ahora tenemos la autoridad manipulada. No sabemos con exactitud qué hizo Pilato en sus repetidos intentos de liberar a Jesús, porque la Biblia dice que, ¿ves esto? Lo dice en el versículo 12, como resultado Pilato hizo esfuerzos para liberarlo. No sabemos qué hizo. Quizás iba entrando y saliendo para hablar con Jesús y luego volver al auditorio. Quizás sale y está debatiendo con el sumo sacerdote. Pero Pilato no tiene salida. Pilato se ha puesto a sí mismo en esta situación. No tiene salida. Ya está hecho. Ya sabes cómo dicen que está cocinado. Este tipo está más que bien hecho. Está quemado hasta quedar crujiente. ¿Por qué? Porque ha estado cediendo en su ambición egoísta todo el tiempo. Entonces pausas y piensas, la gente dice, él hizo esfuerzos para liberarlo, pero tenemos que pensar, pobre Pilato. No, Pilato ha sido un desgraciado durante toda esta situación. Por eso no fue difícil emplear la manipulación con Jesús. No fue difícil para ellos, así que lo hacen. Le dicen, en el versículo 12 dice, si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. ¿Acaso Jesús no dijo ya que él es un rey? Él dice, así que los judíos dicen, bueno, ya sabes, lo primero no funcionó, la blasfemia no funciona, así que busquemos algún tipo de resquicio legal aquí. Él ha afirmado ser un rey, así que aquí vamos. Eso es lo que le vamos a decir a Pilato. Así es como vamos a lograr que haga lo que queremos que haga. Que nadie es amigo de César, dicen, todo el que se hace rey se opone a César. En esencia, están diciendo, si no haces lo que te decimos, le diremos a César que tú por defecto, le juras lealtad a Jesús, porque él está reclamando ser rey. Recuerda que Pilato ya está en la cuerda floja con César. ¿Recuerdas todo esto? Y de nuevo, si no lo has escuchado, escucha los mensajes. Él está en la cuerda floja.
ha cometido errores políticos y religiosos todo el tiempo, provocando disturbios entre los judíos. Prevenir disturbios estaba en la descripción de su trabajo cuando lo aceptó. Eso estaba en la parte superior de su lista. Prevén disturbios, Pilato. No está previniendo ninguno porque ha causado al menos 3. Pero le resulta difícil hacerlo porque los judíos lo odian. Y Pilato los odia a ellos. Y luego Jesús está aquí, atrapado en el medio, de nuevo por el plan predeterminado de Dios. Así que la manipulación es fácil porque el pecado abunda en ambos lados. El compromiso con el pecado, escuchen esto, siempre te dejará vulnerable a ser convencido o manipulado para hacer lo que no deberías hacer. Permítanme repetir eso. El compromiso con el pecado siempre te deja vulnerable a ser convencido o manipulado para hacer aquello que no deberías hacer. El último punto es la autoridad abusiva. Autoridad abusiva. Versículo 13 dice, por lo tanto, Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús. Escuchen lo que está sucediendo ahora. Hay un cambio total de escena, si no lo notaron, pero en el versículo 13 están en el pretorio, están en el palacio, en esta sección ajardinada del palacio de Herodes, que Pilato también usaba durante la Pascua, y ahora se han trasladado a esta otra sección. Y Pilato se sienta en el asiento de juicio, la palabra, el bema. ¿Has escuchado esto como que en los últimos días Jesús se sentará en el asiento del bema y será el juez supremo? Pero él se sienta, Pilato se sienta en su pequeño asiento de bema, ya sabes. Así que ahora él no se había sentado en ese asiento, pero ahora va a sentarse en ese asiento porque va a emitir un veredicto. Va a emitir un veredicto. ¿Sabes? Recuerdo esto. En la década de 1970 hubo algunos arqueólogos que excavaron esta zona, esta área en particular, el pavimento, y está en el lado occidental de la ciudad vieja, así que tienes el muro de los lamentos, tienes el monte del templo y todo eso. Vas probablemente media milla hasta donde termina la parte occidental, la parte oeste del muro de la ciudad. Y había una sección allí que cuando excavaron justo al lado del templo de Herodes, había una parte del muro que estaba abierta, otra puerta, pero esa puerta no era pública. Así que cuando empezaron a excavar más, encontraron todos estos lugares. Encontraron el pavimento, de eso habla aquí. Encontraron el asiento de bema, donde Pilato se paraba por encima de la gente en un nivel más alto. Y recuerdo que cuando fuimos a Israel, Mona y yo realmente estuvimos allí de pie. Nosotros nos paramos sobre el pavimento, donde Jesús estuvo de pie y fue burlado, donde habría escuchado las palabras de Pilato, «He aquí a vuestro rey». Y allí se dictaría el veredicto. Y Pilato se sentaría en su elevado asiento de bema, emitiendo juicios sobre el rey del universo. Él les dice en el versículo 13, en las últimas partes, que se sentó allí, llamado en hebreo Gabata. Ahora era el día de la preparación para la Pascua. Él le dice a Jesús, «He aquí tu rey», provoca aún más a la multitud. Jesús está ahora fuera de las murallas de la ciudad y será crucificado fuera de la ciudad. ¿Por qué es eso importante? Bueno, tenemos dos historias que van en paralelo, ¿verdad?
Una es el abuso de poder con burla, y la otra es la instauración de la verdadera y auténtica Pascua. Vemos esto desde el principio, ¿cierto? En Juan capítulo 13, cuando se sienta con sus discípulos, el Señor mismo, celebrando la Pascua, instituye la mesa del Señor. Y Él cambia la Pascua. Él dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esta es mi sangre y el nuevo pacto. Esto es lo que Él comparte con ellos antes de que todo esto suceda. Porque no es solo una nota al pie que Juan nos da en el versículo 14. Ahora era el día de la preparación para la Pascua. No es una nota al pie. Déjenme recordarles lo que sucede. Una Pascua. Y el Cordero de Dios está siendo juzgado. 1 Corintios 5:7 dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Juan el Bautista proclamó exactamente esto en Juan 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 13, versículo 12 dice lo siguiente. Jesús sufrió fuera de la puerta para que pudiera santificar al pueblo con su propia sangre. Será crucificado fuera de la ciudad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, se refiere a Cristo como el Cordero sin mancha ni defecto. Aún así, siguen gritando, versículo 15. Así que gritaron, fuera con él, crucifícalo. Su odio, un odio asesino. Nada satisfaría su ira. Nada satisfaría su ira excepto el asesinato. ¿Pero realmente lo haría? ¿El asesinato lo satisfaría? Yo diría que no fue así. Escucha, no lo fue. Acompáñame a Juan 16. Pablo habla de esto y dice, esto no está en mis notas, así que quiero que me sigas un poco. Pablo habla de eso. Todas las cosas que sufrió bajo Jesús por proclamar el Evangelio. Él dice que todas esas cosas sucedieron porque no se saciaron en Cristo. Lo asesinaron, pero no se saciaron. ¿Quieren más? Entonces Jesús prometió eso, capítulo 16, el versículo 2. Los expulsarán de la sinagoga, pero llegará la hora en que todo el que los mate pensará que está ofreciendo un servicio a Dios. Habrá un día, dice él, en que los asesinarán por la verdad. Los matarán por el Evangelio y por defender la verdad. Él dice, y considerarán eso como adoración a Dios. Luis mencionó esto. ¿Qué hizo Charlie Kirk? ¿Acaso no proclamó el Evangelio? ¿No hizo eso? ¿No suplicó a la gente y dijo, entiendo sus puntos? Pero quiero que entiendas mi punto. Quiero que entiendas de dónde vengo. Dios, en su completa misericordia y gracia, dice, te ofrezco paz a través de mi Hijo, no tus propias ideas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Todos ofrecen adoración a su propio Dios, que es el yo, y lo matan. ¿Y por qué Charlie Kirk? ¿Por qué piensa en esto? Hay muchos Cristos que son asesinados en todo el mundo. ¿Por qué mencionamos a Charlie Kirk? Porque fue tan público que asesinaras a un hombre. Pero a los Cristos los asesinan todos los días por su fe. Y muchas veces el problema en nuestro país, parte del problema en nuestro país, es que nos falta tanta valentía que nadie quiere matarnos.
La gente debería sentir algo cuando los llamas al arrepentimiento, cuando los llamas a volverse al Dios viviente, a entender el Evangelio, que no estás bien. Así que lo matan, porque atacamos a su ídolo, que es el yo. Vive y deja vivir, tonterías. Tonterías, vive y deja vivir, no. Dios ha establecido un estándar. Él, no vivas por estándares, lleva a la muerte, es oscuridad. Pero Jesús viene a exponer la oscuridad y lo matan, y luego siguen matando. Y asesinarán a un hombre delante de su mujer y sus hijos. Así que no quiero que te hagas cargo de Charlie Kirk. Quiero que tomes el control del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la única respuesta para este país. Literalmente, siempre ha sido la única respuesta para este país. No son tus propias ideas, no es tu ideología. Podrías convencer a alguien de que el aborto está mal y aún así podría terminar en el infierno. Podrías convencerlos de unirse al Partido Republicano. ¿Pero qué estás haciendo? Persuádelos con el Evangelio. Diles que morirán hoy y pasarán una eternidad en el infierno si no se vuelven a Él. Dios ha puesto condiciones de paz. Él te las ha declarado a través de su cruz. Así que esto es, mira, Tertuliano dijo esto, Agustín lo repitió, él dijo esto: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Yo creo eso. Yo creo eso. Como la sangre de Abel clamaba. Como la sangre de Abel clamaba. La sangre de Charlie Kirk clama por justicia. Así que tenemos que entender cuál es nuestro llamado. ¿Es estar enojados sin control? ¿Es estar tristes sin control? No, no lo es. No, no lo es. Porque mi Salvador se presentó ante sus enemigos con total compostura. Y cuando estaba siendo crucificado, no miró hacia abajo a sus enemigos y dijo: Dios Padre, maldícelos. Él no dijo eso. Él miró hacia abajo a sus enemigos y dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Están ciegos, muertos en sus pecados. Necesitamos tomar el mismo enfoque. Con valentía entendemos esto. Y mira, si mueres por el Evangelio, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero si tú mueres por pura cobardía, entonces hay un claro paralelo, ¿no es así en este caso? Pilato comprometiéndose todo el tiempo, siendo manipulado. E incluso mi último punto aquí, el abuso de autoridad. No necesitamos actuar de esa manera, no lo hacemos. Necesitamos ver a nuestro Cristo crucificado fuera de la ciudad para la remisión de los pecados. Pero ellos sí lo hicieron. Ellos asesinaron a Jesús. Muy pronto harán eso y no se conformarán con ese asesinato. Pienso en algunas de estas cosas y me pregunto, ¿por qué siguieron adelante? Porque recuerda, una es que ya lo habían azotado. Ya lo habían azotado sin limitaciones como las que tenía Jesús. Pero no fue suficiente. No fue suficiente para ellos. ¿Y por qué no eligieron una manera diferente? ¿Por qué no dijeron, bueno, déjame elegir una forma distinta de ejecución? No, porque Dios está a cargo. Y Él los entregó, ¿verdad? Romanos 1. Él los entregó para que cumplieran su plan. Lo harían. Y se nota por su hipocresía y su odio.
Se nota porque en última instancia esto es lo que dicen. La hipocresía es tan grande que en el versículo 15 dice: y los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Estos son los judíos. En este momento ellos afirman lealtad a César. Considera lo que está sucediendo aquí. Escucha, considera lo que está sucediendo aquí. El Jesús, quiero decir, el César de ese tiempo, afirmaba ser divino. Ellos afirmaban ser divinos. El César, incluso más adelante, durante la persecución de la iglesia y el asesinato de muchos mártires para que renunciaran a Cristo, les pedía que dijeran: César es Curios, o Señor. Y si el cristiano no lo hacía, lo condenaban a muerte. Y muchos se negaron a llamar Señor a César. Había una forma en la que se veían a sí mismos como una especie de divinidad. Así que aquí tenemos a los judíos afirmando que César es su rey. Ahora César es su Señor. Mientras estaban ante el Rey de Reyes, proclamaban lealtad a este rey pagano. Jesús es el verdadero Señor, ¿verdad? Jesús es el único Señor. Entonces, ¿qué hace Pilato en su veredicto final? Versículo 16, entonces fue y lo entregó. Lo entregó para ser crucificado. La suerte está echada. Jesús es entregado a sus verdugos y Pilato dicta sentencia sobre sí mismo. Escuchen, aparte de la historia de Judas, esto tiene que ser la mayor tragedia en la Biblia. Pero la burla de Pilato no ha terminado y vamos a explorar eso la próxima semana. Su burla no ha terminado. Pero quiero decir esto para concluir. ¿Dónde te encuentras tú con Cristo? No puedes ver a Cristo solo como un gran maestro moral. No puedes simplemente ver un sacrificio y decir: vaya, qué triste. Ese no era el objetivo. Hay algo más profundo sucediendo dentro de ese sacrificio. Cristo está muriendo por los pecados de todos aquellos que vendrían a creer en Él. Así que la pregunta es: ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a creer? La pregunta es entonces: ¿cuándo vas a creer? Otra lección que tenemos es contar nuestros días, ¿verdad? El salmista dice: cuenta tus días. Charlie Kirk se despertó esa mañana. No tenía idea de que esa sería la última vez que estaría aquí en la tierra. Su esposa sentada allí, probablemente tenían planes ese mismo día para ir a hacer otras cosas, y él ya no está. En un instante, podrías morir hoy. Y tu indecisión y tu vacilación acerca de Cristo te alcanzarán. Muchos, como Poncio Pilato, como los judíos, se ponen en juicio sobre Jesucristo y luego lo declaran como si fuera solo un simple hombre. Y como dije, tal vez un buen maestro, tal vez un buen ejemplo moral, pero Jesús no dejó esas opciones para discusión. Él no hizo eso. Él dice: yo soy el Hijo de Dios y vine a hacer la voluntad de mi Padre. Vine a morir en una cruz por pecadores como tú y como yo. Al final de su vida afirmó ser rey y lo demostró resucitando de entre los muertos. Ni siquiera la muerte pudo retenerlo. Y aquellos que hagan las paces con este rey por medio de la fe
y el único sacrificio, la única muerte sacrificial disponible para nosotros en Cristo, puede encontrar paz incluso ahora. Así que hago la pregunta, ¿harás las paces con Él para que puedas tener paz en Él? Ora conmigo, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque al mirar la narrativa de la vida de Jesús, vemos la gloria de tu Hijo. Vemos la grandeza y la belleza de su vida perfecta. Vemos la belleza de su muerte sustitutiva. Y vemos la gloria de que Él venció la muerte al resucitar de ella y que incluso ahora se sienta en su trono. Y oro ahora para que sigas dando motivación a tu iglesia, fe continua, Señor, para seguir adelante, que nuestro Salvador no está muerto, que aunque fue juzgado por manos de hombres pecadores, ahora vive. Y oro para que si hay quienes están aquí sentados y aún no te conocen, les concedas incluso ahora arrepentimiento, que se aparten de sus pecados, los mismos pecados que si no se arrepienten, un día los llevarán a terminar en el infierno, en juicio ante un Dios santo. Señor, si eres misericordioso, les concederías, y sabemos que lo eres, fe incluso en este momento, para que confíen en Cristo y solo en Cristo para su salvación. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.